Hoy está gravemente afectada la democracia dominicana. Hoy, solo con esa declaración. Hablando de conflicto de intereses, en el caso de que Luis Abinader llegue a ser presidente. El director del gabinete presidencial que nosotros hemos creado es Lisandro Macarulla, que es un empresario que un gobierno no puede presionar a la justicia. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Qué usted cree que pasó? No lo vamos a permitir de ninguna manera. Si ellos quieren paz en este país, que no jueguen con eso. Están embriagados de poder y perdieron la vergüenza. Están embriagados de poder. Y no vamos a aceptar ese tipo de presión. En el caso de... No lo vamos a aceptar. ¿Cuál sería el plan de Luis Abinader para el año 2020? Mira, la delincuencia, la corrupción y el tema económico de empleos y oportunidades. Vamos a tener un ministerio público independiente, que sea una gente que sea independiente de los partidos políticos y que no tenga ningún tipo de relación y que yo lo deje actuar. Tema agrícola, Luis Abinader tendría ese brazo. Yo le voy a dar continuidad de Estado a todos esos programas que son positivos para el país. Cuando yo vaya a inaugurar una obra que haya sido empezada por otro presidente, voy a llamar al presidente que lo empezó. ¡Qué bonito! Para que esté ahí. Pero yo quiero que nos den una oportunidad. A este equipo del cambio, que va a ir con ideas diferentes, con criterios diferentes. Bienvenidos a una nueva edición del especial Los Presidenciables, en esta ocasión presentando el perfil, el ser humano y la trayectoria profesional de Luis Abinader Corona. Bienvenido al especial. Muchas gracias, Colombia. Bueno, esperábamos hace mucho estar aquí. Así es, nosotros estamos muy contentos de poder recoger todos los perfiles que tienen intención de dirigir nuestro país y sobre todo conocer ese ser humano, esa historia que hay detrás de este nombre, de la política, del calor, de las reuniones. Siempre hay un ser humano ahí que tiene una historia que contar. Así es, así es. Bueno, nosotros tenemos algunas que contar. No había en la familia, como este muchacho tiene porte de presidente, no sé, la mamá, la tía, no había ese coqueteo. Sí, realmente lo había y muchos esperaban ya que yo me involucrara. Pero te quiero decir... ¿Usted lo pensaba? Porque a veces... Sí, mira, yo planifiqué mi vida. Lo que yo pensaba que iba a ser un poco más tarde, que no iba a ser en el 2008, pero las circunstancias te obligan. Pero yo siempre tuve claro que yo tenía que hacer una base económica y empresarial que me permitiera poder involucrarme en la política, porque tú sabes que en esta actividad no es solamente lo que tú gastas en términos directos, sino es lo que tú dejas de producir. Entonces yo pude producir bastante bien y en ese proceso ya me hice una base junto con la que tengo y la de mi familia para poder estar en esta actividad y poder subsistir. Una de las cuestionantes que mucha gente se hace, Luis Abinader es un empresario, su familia tiene una impronta de empresariado también y específicamente usted sigue desarrollando su vida empresarial. ¿Cómo sería, hablando de conflicto de intereses, en el caso de que Luis Abinader llegue a ser presidente, poder hacer ambas cosas o se retiraría? ¿Cómo manejaría esa parte? Mira, básicamente ya yo estoy retirado y hay un equipo empresarial que lleva los trabajos de nosotros. Pero hay algo que es importante conocer y es que hay un protocolo que tenemos nosotros como empresa familiar, inspirado por mi padre desde los años 80, de que ninguna institución nuestra hace negocios con el Estado. Bueno, lo que sea obviamente... fundamental para tú hacer negocio, tú tienes que pagar impuestos, pero no tenemos ningún tipo... Pero no es que le venden o le contratan al Estado. Ni le vendo ni lo... Sin embargo, eso se ha comentado. Mira, no sé si en el caso de la cementera específicamente. Pero absolutamente, nosotros no somos, ni siquiera estamos inscritos como suplidores del Estado, ni le vendemos al Estado. Eso puede estar la gente totalmente segura. Esos son los inventos que te hacen en esta actividad, pero es totalmente falso. En ese aspecto. Y la OIM es la única universidad que no recibe, ni ha recibido ni subvención, ni ningún tipo de donación. Que no nos oponemos a eso. Pienso que la educación especial y en algunos casos deben hacerlo. Pero en el caso nuestro, no lo aceptamos. O sea que eso para mantenernos. Pero mira, mira en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos tenemos una institución educativa.
en las elecciones pasadas, la mayoría de los rectores, y especialmente universidades privadas, me apoyaron a mí. Y hoy el director del gabinete presidencial que nosotros hemos creado es Lisandro Macarulla, que es un empresario del CONEP, que es competidor de nosotros en el cemento, porque es accionista de la empresa Domicén, donde están también la familia Vicini y un grupo italiano. O sea, porque conocen la forma en que nosotros trabajamos, que es respetando las leyes, respetando el marco jurídico y nunca abusando, sino siguiendo los mismos, el marco, las leyes y las buenas prácticas de negocio. Para quien se pregunta que si el empresario, el político, estamos definidos solo en política. Pero totalmente, solamente en política, y más aún, cuando llegue el momento, y se anunciará al país, aquí hay una serie de protocolos que tiene Transparencia Internacional que nosotros vamos a firmar para dar un ejemplo, Colombia, aquí en este país, dar un ejemplo de lo que es la transparencia, que la gente sepa, estas son las actividades que realiza y donde yo tengo participación, y que conozca y que sepa perfectamente. Y con eso yo quiero el lujo de hacerlo transparente porque ha trabajado desde las generaciones pasadas, como usted citaba. Pero por supuesto, y además nosotros... No hay sorpresa de dónde salió el dinero, hombre, Luis. Totalmente. No hay ninguna sorpresa. Y al contrario, nosotros lo que hemos hecho es, la gran parte de esta actividad política nuestra, la inmensa mayoría, la hemos gastado nosotros de nuestro propio bolsillo. Que eso... como un aporte al país, un dinero que está gastado y que, Luis, yo lo veo como un aporte al país. Hay muchas personas de dinero que se han gastado la fortuna en política. ¿Hay algún tipo de freno? ¿La familia tiene? Sí, nosotros tenemos un protocolo y mi hermano nos ayuda a frenar eso, porque la verdad que sí, que tú sabes que los gastos en política son infinitos. Y puede gastar cualquier suma, pero nosotros tenemos unos controles en ese sentido. Antes de hablar del PRM, hablemos de la trayectoria política de Luis Abinader. Algunas personas entienden cuando tú te haces famoso, cuando tú encarnas una posición, ¿y de dónde salió? ¿Y qué fue lo que hizo antes? Es porque era hijo de fulano, ¿no? Pero a veces no saben el trabajo que hay detrás. Usted fue vicepresidente del PRD, toda una trayectoria dentro del PRD. ¿Cuáles son esas cosas que políticamente lo forman y que lo llevan a este sitial que tiene hoy en día? Mira, nada se consigue, Colombia, sin un trabajo fuerte, sin un trabajo duro. Tú puedes tener toda la fama del mundo, ser hijo de quien sea, y si tú no haces el trabajo, eso se pierde. Es la persistencia conjunto con estrategia y ejecución que te llegan al éxito. Y en ese sentido, como te dije, yo había participado de manera secundaria con mi padre en la política. Me habían electo vicepresidente del PRD en el año 2005. Y en ese mismo año, muchos vinieron, no habían candidato a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Vinieron muchos dirigentes a ofrecerme que fuera el candidato. Yo decidí ser el candidato, precandidato, y gané la convención. Pero ahí vino la alianza con el Partido Reformista y bueno, al venir la alianza, pues ya ganó el PLD en ese momento. Yo no fui, gané la candidatura, pero fue otro candidato, que fue Víctor Gómez Bellez. ¿Qué pasa en el 2008? Porque es un parteaguas esta fecha, y la mencionamos del primer bloque, para definir la carrera política de Luis Abinader. Bueno, en el 2008 yo decido aspirar a la presidencia de la República, después de las elecciones. El candidato había sido Miguel Vargas, y entonces yo decido hacer mi propia carrera política. Empiezo a recorrer el país, empiezo a formar equipos. Es bueno que se sepa que en los primeros 2 meses yo conseguí la mayoría del organismo principal del partido, que era el presidium, la mayoría de los vicepresidentes. Entonces ahí continué. Compitiendo con Miguel. Con Miguel, porque en ese momento Hipólito no estaba, tenía la limitación constitucional. Después entonces Miguel cambia la constitución y se permite que Hipólito sea precandidato. Y yo apenas tenía 1 año en desarrollarme.
y después vienen las elecciones de medio término del 2010. ¿Y ahí usted pasó a apoyar a Hipólito? No, vienen las elecciones del medio término del 2010, yo continúo con mi candidatura, pero obviamente ya se polarizan las fuerzas entre Hipólito y Miguel, y en la última encuesta de la Gallup me da a mí un 9%, que era mucho para ir avanzando, tú sabes, como, pero no para ganar. Entonces ahí en diciembre del 2011, entonces del 2010, llegamos a un acuerdo, y entonces yo voy como candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía. Esa candidatura vicepresidencial define a que las miradas se posen sobre Luis. ¿Por qué le digo esto? Entre tantas figuras de mucho nombre, de mucha historia dentro del PRD, entonces esta figura emerge, este muchacho joven, y la gente dice que tiene él, por qué él. Es una condición vinculante, como Leonel fue candidato vicepresidencial en algún momento del profesor Juan Bosch y otros casos, para que entonces ese... Mira, nunca la historia es la misma, pero evidentemente que ya yo representaba una tercera fuerza, y parte de lo que quería la gente, que era ya de una nueva generación que estuviera a cargo del partido. Entonces, en ese sentido, pues nosotros... déjame decirte, yo tenía la oferta de ser candidato vicepresidencial de Hipólito o de Miguel. Ambos nos habían hecho la misma oferta, y bueno, llegamos al acuerdo que llegamos, y fui el candidato presidencial. Lo importante, en esas elecciones del 2012, el país nos conoció, el país conoció nuestras propuestas también, y ya a partir del 2012, era interesante porque en las mismas encuestas del 2012 que yo hacía me decían que nos veían como candidato vicepresidencial para el 12 y presidencial para el 2016. ¿Fue automático? ¿Qué pasó ya después? No fue automático. Ya a partir del 2012, entonces yo empecé a desarrollar mi fuerza. Vino el problema de la división el robo del PRD a través del Tribunal Superior Electoral, que repetimos ahora. Parece que Reinaldo Pared no está acostumbrado a que lo que él le manda a decir al tribunal le digan que no. Entonces, y pasó que le entregaron el PRD a uno de los sectores, y nosotros entonces tuvimos que crear un nuevo partido. Hablemos de eso, Luis. Yo quiero hacer una parte. Viniendo de una cadena de eventos, el PRD ya estamos acostumbrados desde la historia a tener divisiones, a tener fraccionamientos. Pero en este caso, ¿ustedes se esperaban el éxito inmediato del PRM con menos de 2 años? 1 año y 4 meses. O sea, tuvieron que irse, ¿verdad? Y ese fue el camino que quedó. Creo que fue con el partido de... La alianza, entonces, esa es la alianza. Le cambiamos el nombre y lo convertimos en el Partido Revolucionario Moderno. Y hubo un conflicto ahí, con que si no podía ser mayoritario. Bueno, nos cambiaron el nombre 2 veces. ¿Cómo fue Luis Abinader? Y aquí hagamos el análisis no solo de que, bueno, se fue la mayor cantidad de personas prominentes del PRD, pero también tenían ustedes, o tenía este proyecto, una candidatura potable de Luis Abinader. ¿Cómo se estructura y ustedes esperaban qué se hizo para poder obtener este gran porcentaje con menos de 2 años? Mira, es bueno que la gente conozca, porque a veces no... Es bueno que la gente conozca esto. Nosotros el 1 de febrero del 2015 nace el PRM. Inmediatamente, bueno, nosotros empezamos a organizar el partido. No teníamos o sea, teníamos simpatizantes en todos los lugares, pero no teníamos que empezar que quién es el presidente, que quién es el secretario general. Hicimos un protocolo para hacerlo rápido, pero inmediatamente entonces también se decide, Hipólito dice, no, yo quiero ser candidato, lo cual está en su derecho. Y entonces fuimos a una convención. Y en una convención donde votaron casi 400,000 personas. Yo gano la convención y ya soy el candidato del PRM. Y ahí le quiero preguntar, ¿cómo se sintió el joven que fue en algún momento candidato acompañando en boleta vicepresidencial con ganarle a Hipólito Mejía, que había sido presidente y una gran figura con mucha popularidad? ¿Se lo esperaba? Eso no, sí, tú sabes que las encuestas ya te proyectan lo que va a pasar. Ya nosotros sabíamos que íbamos a ganar, estamos convencidos. Era el tiempo de Luis Abinader. No, y lo decían las encuestas y proyectábamos que íbamos a ganar. Pero Hipólito se incorporó después, al otro día se incorporó a
a la campaña nuestra. Y yo quiero que sepan esto. Nosotros sacamos un 35%, nos dejaron un 35%, no que sacamos, nos dejaron un 35%. De ese 35%, mientras los partidos mayoritarios le dieron 460 millones para las elecciones en Colombia, a nosotros nos dieron 12 millones. Porque no eran mayoritarios. No éramos mayoritarios. No teníamos delegados técnicos, porque no éramos mayoritarios. Tú sabes que las mesas, los colegios electorales y especialmente las juntas municipales se conformaron con miembros que promovía el PRD y el PLD. Entonces, muchos de esos miembros en esas juntas municipales electorales en todo el país se fueron con nosotros. Pero sucede que hubo una disposición de la Junta donde decía que el PRD que lo había propuesto podía modificarlo. Entonces nos dejaron sin representación en ninguna junta, ni delegado técnico. Una de las preguntas que yo tengo es cómo se siente Luis Abinader con el papel que ha jugado la Junta Central Electoral en estos comicios pasados y recientes. Y aquí quisiera hacer una proyección para las elecciones que vienen. Hay una nueva Junta Central Electoral. Sí. Esa palabra que usted dice, nos dejaron, y me llama mucho la atención porque ir a un proceso donde no se confía en el árbitro o porque hay una Junta nueva ahora, ustedes tienen unas intenciones o se sienten diferentes de lo que va a ser las elecciones del 2020? Mira, yo he hablado mucho sobre la Junta, pero yo solamente te voy a poner un ejemplo, Colombia, para que en las elecciones pasadas tú fuiste a votar, ¿verdad? Sí. A ti te daban 3 boletas, ¿tú te recuerdas? Sí. Entonces de esas 3 boletas habían 3 urnas. Entonces esas urnas tú votabas por uno, votabas por otro, frente a todo el mundo. En esas elecciones hubo una diferencia de 400,000 votos entre la boleta presidencial, la congresual y la municipal. O sea, en una hubo 400, en la otra 300 y pico mil. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Dónde están esas boletas? Pero se la tragaron. ¿Qué hicieron? Porque todo el mundo vio a todo el mundo votando. ¿Cuál entiende usted que fue el porcentaje que sacó el PRM? Mira, nosotros pensamos, nunca yo he dicho que ganar las elecciones, pero nosotros sacamos cerca de un 42%. Y el presidente sacó menos de un 55%, 54%. Para mí esos fueron los números reales de esas elecciones. Ahora, pero ese no es el tema, Colombia, es la cantidad de diputados, senadores, alcaldes que a nosotros nos quitaron. Yo llegué a ir a 36 juntas municipales electorales. Fui con mi presencia a defender, a defender el voto. Entonces, sobre el caso de esta Junta, nosotros le tenemos confianza hasta el momento, hemos visto que han actuado correctamente, vamos a seguir dándole seguimiento, pero hasta ahora tenemos confianza tanto en la Junta como en el Tribunal Superior Electoral. Colocar a Carolina Mejía como su candidata vicepresidencial también como que completó el palé. O sea, es una muchacha joven, muy atenta, con mucho carisma, hija también del presidente Mejía. Esto garantizaba una Pero yo quiero decirle que no fue Hipólito que me sugirió a Carolina. Que mucha gente lo dice y lo repite. Y que se le impuso. Pero absolutamente eso es falso. Yo quiero decir esto porque hay que ser honesto con la historia. 2 días después de la convención, yo le pregunté a Hipólito que si él tenía alguna recomendación para la vicepresidencia. Y él me dijo, el que más te convenga. Perfecto. Y varios meses después, yo hablé con Carolina y se lo informé a Hipólito. ¿Y qué vio usted en Carolina? Bueno, yo pienso que Carolina tiene primero tú tienes que tener una persona que tenga las condiciones para ser también presidente. Ella nos complementábamos, era mujer también, el país tiene ya que darle oportunidad a la mujer, y también está ahora como secretaria general y están haciendo junto con José Ignacio un buen trabajo. Ustedes tuvieron una buena química y la combinación de hombre-mujer, los dos tenían una condición de juventud
de juventud relativa, porque según Sí, la ya ley, no estamos tan... según la ley después de 35 Ya años, no. yo no estoy de acuerdo con esa ley. Vamos a modificarla. Pero brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿cómo fue la dinámica de dos personas de menos de 50 años encabezando una boleta, siendo una opción de poder el recorrido con la gente? ¿Cómo fue eso? Y usted que vivió procesos con su padre, los procesos de Peña Gómez, o sea, esta política que ustedes hicieron tenía otros colores. Sí, sí, fue muy, las campañas ahora son muy diferentes, pero teníamos una estrategia de trabajo que la cumplimos, que nos complementábamos. Cuando ella iba a un lugar, yo iba a otro. Cuando yo le decía, mira, ve a tal lugar, ve a tal... O sea, realmente hubo una buena... fue o sea, logramos complementarnos, hubo química y hubo un trabajo que se logró de manera apropiada. Y antes de conocer su plan de gobierno, sabemos que va a aspirar nueva vez como candidato presidencial por el PRM. Y hay una condición nueva que en estos días se ha visto, que quizás algunos ya pues habían perdido esperanza. Esta sentencia que emite el Tribunal Superior Electoral abre algún punto de esperanza para que la familia PRDista, porque el PRM es como un hijo del PRD y se fueron por la condición del tema Miguel Vargas. ¿Qué ustedes, si es que se ha llegado a conversar eso, piensan que podría pasar, o ustedes ya simplemente tienen tienda aparte y no les importa lo que pase dentro del PRD? No, mira, nosotros no nos involucramos en los problemas ya de otro partido. Y en el caso no tenemos conversaciones, ni tenemos ningún acuerdo en relación con lo que pase con el PRD. Nuestra preocupación, Colombia, ha sido con la presión del gobierno en querer influir en los jueces. Aquí no estamos discutiendo si la sentencia es buena o es mala, aunque confiamos en las disposiciones del magistrado Jaques y del Tribunal Superior Electoral. Aquí lo que estamos es diciendo que un gobierno no puede presionar a la justicia. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Y tenemos evidencia, porque durante estos días salieron en la prensa cosas que si 4 ministros No tenemos evidencia. Yo te garantizo a ti, Colombia, que en el Tribunal Superior Electoral anterior le mandaban las sentencias enlatadas. Le mandaban, mira, esta es la sentencia que va, este es el dispositivo, no le cambie ni una coma, esa es la que va. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso, y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Qué usted cree que pasó No lo ahora? vamos a permitir de ninguna manera. Si ellos quieren paz en este país, que no jueguen con eso. ¿Por qué, que no jueguen con ¿por eso. qué este tribunal, por qué Román Jaques como presidente? ¿Qué ha pasado ahora que las cosas fueron diferentes? Cuando usted decía el pasado tribunal... Pero es que el pasado tribunal habían 3 miembros del Comité Central del PLD. Que cuando estaban eligiendo este tribunal, y hay que decir que el presidente de la República tuvo prudencia, nosotros dijimos, si elige uno solo de esos miembros, nosotros no salimos. Los 2 miembros que tenemos. Y propusieron a 2 y nosotros nos paramos para irnos. Entonces, hicieron una y cambiaron. Porque es que no podían ser. Esa gente dieron 36 sentencias en contra, afectando gravemente a la democracia dominicana. El país se está dando cuenta ahora, pero de hace 4 años fuimos afectados nosotros. Pero yo creo que el país siempre se ha dado cuenta. Lo que pasa es que el país como tal no puede cambiar. No tanto Colombia. No la gente pensaba que era un pleito entre 2 grupos del PRD. No sabía que ahí había un grupo que tenía la mayoría y que no se dejó que esa mayoría se expresara en ese momento. Pero en este caso, lo que nosotros estamos diciendo es, Colombia, el Tribunal Superior Electoral puede decir quién es el presidente, es el tribunal más poderoso del país. Entonces, en ese sentido, él puede decir, mire, el presidente de la República es Colombia. Colombia sacó un 1%, pero el que sacó el 98% cometió tal falta.
y la presidenta electa es Colombia. Eso es lo que puede decir En el caso del presidente del Senado, en el pleno del Senado hizo unas declaraciones escandalosas para muchos, que yo también lo atrevidas. comparto. Entonces, ¿ustedes cómo reciben esto? Y cuando algunas personas cuestionan que por qué no se puede investigar lo que pasó porque uno o dos de los jueces está haciendo denuncias. O sea, nosotros estamos viendo quizás cosas que eran de rumor, cuando usted decía ahorita el país no se daba cuenta, ahora lo estamos viendo descarnado. ¿Qué es lo que está pasando? Y la preocupación... No, porque ya él piensa que ya perdieron, están embriagados de poder y perdieron la vergüenza. Están embriagados de poder. Se estila, se podría... Pero no, es que lo que tienen es que recurrir esa sentencia, como son los procedimientos. En el Constitucional. Bueno, donde sea. Pueden pedir revisión, yo no soy abogado, pero hay varios procedimientos vía la justicia que lo pueden hacer. Lo que no pueden es tratar, porque es lo que está intimidando. Yo soy miembro, presidente del Senado, soy miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una intimidación que le está haciendo a los jueces. ¿Cómo pone esto el panorama? Hoy está gravemente afectada la democracia dominicana. Hoy, solo con esas declaraciones. Entonces estamos a mediados del 2019, prácticamente a un año de las elecciones. Ustedes como oposición, PRM, o sea, ¿a dónde puede llevarnos esto? Bueno, Colombia, solamente yo te quiero decir algo. Nosotros vamos a defender la democracia dominicana en los tribunales o en las calles, con uñas y dientes. Y no vamos a aceptar ese tipo de presión. En el caso no lo vamos a aceptar. En el caso del PRM tienen minoría en el Congreso. Y aquí, entrando a la institucionalidad y democracia, hablemos de reelección. Hay rumores que hay unos 12 diputados del PRM que ya han pactado, que ya han cobrado, que ya se vendieron. Hay una intención marcada de una reforma constitucional para una reelección en boca de los principales ministros y funcionarios. Eso es un disparate. Eso es mentira. ¿Cómo garantiza el PRM? Como lo garantizó en la pasada, que con menos fuerza que teníamos, los 31 diputados, eran 33, y 31 diputados se mantuvieron firmes. Nosotros no, lo que tienen que preocuparse fueron los que se plumearon la otra vez. Los diputados que se plumearon, que hablaron un lunes, hablaron como gallo el lunes y pusieron como gallina el jueves. Luis, pero ustedes como partido, en el caso Paliza, Carolina, que están como autoridades, en su caso como figura de liderazgo, ¿cómo garantizar que esos diputados real y efectivamente se mantengan firmes? 12 plumearon antes, ¿se pueden plumear 12 ahora? No, 2. 2 antes, pero ahora no, pero no es verdad. Bueno, no es verdad. No es verdad. O sea, no van a haber los votos necesarios. Yo lo que te digo es que la mayoría o la inmensa mayoría, y yo hoy estoy convencido que todos y todas se van a mantener firmes por principios. En el caso hipotético de que pase la reelección, ¿cómo se prepararían ustedes en su caso? Como bueno, si pasa la reelección es porque van a ceder los del PLD. Los de Leonel. Si aquí pasa la reelección, va a ser porque ceden los de Leonel. Y si es así, vamos a ver el escenario del 20. Luis Abinader frente a Danilo Medina. Es democracia contra dictadura. Pero vamos a esperar ese proceso. Hablando de proceso, dentro de la... Yo les recomiendo sinceramente al presidente de la República que no se involucre en eso, que a él no le conviene. No le conviene. En el caso del PRM tenemos la candidatura ya definida o precandidatura de Wellington Arnaud, Hipólito Mejía también tiene su proyecto. Ramón Emilio Concepción aspira también. Ustedes tienen primaria cerrada con un padrón que ustedes de hecho lo han alabado, que es de los más organizados. Claro, y lo estamos construyendo todavía, o sea que todos los que quieran votar por nosotros o votar por cualquier otro candidato en el PRM, que se inscriba para que pueda votar, o votar a diputados, o votar a lo que desee. Entonces el candidato o candidata vicepresidencial ya no sería Carolina porque ella tiene el compromiso institucional, o sí podría ser. Mira, nosotros no, la verdad que no hemos discutido en ese caso, no hemos discutido ese detalle, falta mucho para esa elección, en esa elección determinaremos. Entonces hablemos del programa de gobierno, lo hemos conocido en el pasado porque usted fue candidato, hay temas específicos que usted ha planteado en el caso de corrupción y delincuencia, aumento salarial a los policías. ¿Cuáles son esas cosas ya mirando al 2020 que serían prioridad
Sabemos que tenemos muchos problemas básicos sin resolver. Aquí todos los candidatos que han venido, los precandidatos, han dicho su plan. ¿Cuál sería el plan de Luis Abinader para el año 2020? Con los desafíos de este Mira, tiempo. Colombia, hay tres grandes preocupaciones que tienen los dominicanos y dominicanas. La delincuencia, la corrupción y el tema económico de empleos y oportunidades. Sobre el tema de la delincuencia, con el plan que nosotros tenemos, el plan más integral que se ha hecho en la República Dominicana con la ayuda de Rudy Giuliani, con ese plan nosotros vamos a controlar la delincuencia y vamos a disminuir radicalmente la delincuencia en este país. Pero sin duda. Este es como el gran eje de Luis Abinader. Sí, nosotros vamos a disminuir radicalmente la delincuencia. Claro, vamos a tener programas de prevención. Nosotros tenemos un programa muy innovador que se llama Oportunidad 1424, que son para los jóvenes de entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan, que le vamos a llevar a los mismos barrios escuelas técnicos vocacionales para poder insertarlo en el mercado laboral. O sea, no solamente es represión, vamos a tener también mucha prevención en ese sentido. En el caso de la corrupción, prevención, nosotros vamos a fortalecer la auditoría, la Contraloría General de la República con auditorías semestrales y la Cámara de Cuentas, que es supuestamente el órgano externo, para que haga auditorías anuales y que sean publicadas todas esas auditorías. Eso es fundamental, la prevención. Y vamos a tener un Ministerio Público Independiente. Ese Ministerio Público Independiente va a ser un... ¿Cómo va a ser independiente? ¿Usted no nombraría el procurador en este caso? Que no sea miembro de ningún partido. Yo lo voy a nombrar porque tengo que nombrarlo, porque la Constitución, en lo que viene una reforma a la Constitución, pero yo no voy a esperar esa reforma que hoy Colombia. Yo voy a nombrar ese Ministerio Público Independiente para que sea una gente que sea independiente de los partidos políticos y que no tenga ningún tipo de relación y que yo lo deje actuar. Eso es lo que yo voy a hacer. En el caso de alianzas... Entonces, y en la parte económica, nosotros nos vamos a enfocar en la creación de empleos. La política económica del gobierno del cambio, Colombia, va a ser crear empleos y atender ese gravísimo problema que hay en la República Dominicana, que es el endeudamiento, que está absorbiendo el 34% de los ingresos tributarios solo para el pago de los intereses. La gestión de Danilo Medina enfoca visitas sorpresa en los campos, el tema agrícola. Luis Abinader tendría ese brazo, sus abuelos fueron campesinos, tendría ese enfoque del tema de productividad. Sí, mucho más que eso, porque yo no voy a dejar a tener en ansiedad a todos los que tengan proyectos agrícolas, microproyectos o proyectos agroindustriales. Ellos no van a tener que esperar que yo vaya. Nosotros vamos a hacer un plan nacional para el incentivo. Te voy a explicar. Plan nacional para el incentivo de la pequeña y mediana empresa agrícola y también comercial e industrial, que lo vamos a incentivar. Lo que ellos no van a tener que esperar que vaya el presidente. Aquí hay gente que tiene 3 años esperando que lo visiten para que le den entonces la ayuda. Eso es un paternalismo inaceptable. Nosotros vamos a tener un programa nacional. Ahora yo voy a ir a supervisar esos programas, a supervisar que se están cumpliendo bien, que se están haciendo de la manera adecuada. Que hay muchos programas de esos visitas sorpresas que han sido positivos. Sí, claro. Y lo vamos a continuar aquello, lo vamos a seguir apoyando. Yo le voy a dar continuidad de Estado a todos esos programas que son positivos para el país. No importa el presidente que lo haya hecho. Pudo haber sido Trujillo que lo empezó. Y yo le voy a dar continuidad si han dado resultados y son positivos. Y incluso le voy a dar, es más, te voy a decir algo, Colombia. Cuando yo vaya a inaugurar una obra que haya sido empezada por otro presidente, voy a llamar al presidente que lo empezó. ¡Qué bonito! Para que esté ahí. Porque hay que dejarse, señor. Es que aquí en este país, ese ego... una gran preocupación que yo tengo particularmente una barbaridad, es que aquí no hay continuidad de Estado, que aún del mismo partido... gran parte no hay. Aún del mismo partido, y eso se ve en los alcaldes, en cualquiera. Colombia peor, no solamente entre el mismo partido.
Cuando cambian un funcionario en un ministerio, viene con una idea, ¿quién le dijo a usted que esa es la idea? No, señor, sigue el plan que hay. Eso sería muy importante para poder sostener Claro, el desarrollo. sigue el plan que hay ya. Finalmente, Luis, queremos saber... Digo, si ese plan ha sido exitoso. Así es, queremos saber, entre tantas actividades en esto desde el 2008 para acá, Luis Abinader es casado, hablamos hace poco de su esposa Raquel Arbaje, tiene 3 hijas. ¿Cuántos años tienen sus hijas? La mayor tiene 22, 19 y 17. ¿Cómo divide el tiempo para tener un exitoso matrimonio, ser padre de niñas adolescentes? Porque desde el 2008 para acá básicamente han vivido su adolescencia. Claro. ¿Cómo se hace eso? Y además de llegar a ser presidente, me imagino que tienen sus demandas de tiempo, porque si no lo ven mucho ahora o no sé cómo sería. ¿Cómo es ese ambiente en la casa? Mira, las 2 más grandes están estudiando fuera. La pequeña todavía está en el colegio con nosotros. Incluso la más grande, Esther, se gradúa ahora en un mes. Lo importante, Colombia, es tiempo de calidad con ella cuando viene. Y también los WhatsApp ayudan mucho. ¿Cómo estamos? Pero déjame decirte, las que están fuera, yo le escribo y me responden a los 2 días. Les mando un mensaje por WhatsApp y me responden a los 2 días. Que uno se molesta. La que más se molesta es Raquel con eso. Pero tenemos unas excelentes relaciones, gracias a Dios son buenas muchachas que están estudiando, identificadas, que realmente tienen una gran vocación de ayuda, pero no les gusta para nada el poder ni ese tipo. Pero lo apoyan. No, me apoyan como, claro, me apoyan como candidato. Lo que te quiero decir es que no tienen hambre de poder, porque ya han tenido, gracias a Dios, una vida completa y no buscan nada especial, ni nada que la trate por encima de sus propias amigas y de cualquier niña o joven dominicana, que son iguales todas. Siendo un hombre rodeado por mujeres, ¿qué papel jugaría la mujer en un gobierno de Luis Abinader? ¿Qué importancia? Y de hecho la reforma que se hizo ahora del régimen en cuanto a territorio, muchas de las diputadas del PRM se quejaron porque no garantiza necesariamente una buena colocación de mujeres en posiciones electivas. En el caso suyo, marcado por mujeres, ¿cómo sería el Mira, papel mi gobierno va a ser mitad hombres, mitad mujeres, pero eso no es por cuota, es que las mujeres se están educando más ya. Es que el 63% de la matrícula estudiantil universitaria son mujeres. Pero a nivel de ministerio, no es que van a haber... No, 50, a nivel de ministerio, tú lo si vas a hay ver. 10 ministras, 10 ministros. Sí, así. bueno, pueden haber hasta más, pueden haber 6 mujeres y claro, cada una con su capacidad es que el país ya está así. Y yo le digo, es más, en unos años lo que vamos a tener que exigir cuotas son los hombres, porque las que se están educando son las mujeres. Finalmente, Luis, ¿qué le dice a nuestra audiencia, a personas que quizás han perdido la esperanza del sistema? Ahorita mencionábamos de un quiebre de institucionalidad y personas que quizás no ven posible o tienen un desencanto hasta el día de la votación, que creen que no hay esperanza y que las cosas siempre van a estar así. ¿Qué le dice la figura política de palabra de esperanza para esta audiencia y de la propuesta que encarna para este 2020? Mira, Colombia, yo sé que hay mucha apatía en una gran parte de la juventud, hay una incredulidad general, la gente no cree en los políticos, muchas veces con razón. Pero yo quiero que nos den una oportunidad a este equipo del cambio, que va a ir con ideas diferentes, con criterios diferentes, que no va a pensar en ser electo, en trabajar para que sean electos en 4 años, que vamos a pensar en trabajar para el bien y el interés nacional. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer, sabemos lo que vamos a encontrar y sabemos cómo lo vamos a solucionar. Que confíen en nosotros, que nos den esa oportunidad, que no tenemos ninguna razón para estar en la política que no sea cumplir y hacer cambiar la República Dominicana.